buenas tardes para todos. A continuación veremos un informe gerencial, un trabajo de aplicación de estadística que lleva como título Estadística en el país. Introducción. En el presente estudio se hace un análisis del comportamiento del índice de precios al consumidor IPC y del salario mínimo en Colombia durante el periodo 2012-2015. Para ello se recurrió a los datos disponibles de las entidades oficiales como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Banco de la República. Esto como parte del proceso de aprendizaje del Núcleo de Estadística de la Fundación Universitaria CEIP, aplicando los conocimientos adquiridos en todos los objetos de aprendizaje, como lo son las técnicas descriptivas, el análisis de regresión y correlación, las probabilidades, la distribución de probabilidades y estimación y prueba de hipótesis. Los objetivos que nosotros nos hemos planteado para este informe son hacer uso de técnicas estadísticas como recolección de información, identificación de tendencias y comportamiento de datos, analizar los resultados del reporte estadístico, aplicar los modelos de regresión y correlación y la predicción del comportamiento de variables administrativas. Enriquecer los conocimientos en el núcleo de estadística, área indispensable en el área administrativa. Simular una encuesta a la población colombiana para aplicar los conocimientos adquiridos en el núcleo. Aplicar la distribución normal a la variación del IPC. Seleccionar un tamaño de muestra apropiado para una encuesta con un nivel de confianza de 90% y un margen de error del 5%. Calcular e interpretar intervalos de confianza del 90%. A continuación, antes de ver el comportamiento de estas dos variables, como lo son el IPC y el salario mínimo en Colombia, miremos un poco de qué son y cómo se calculan. IPC, índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor IPC mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un periodo base. La variación porcentual del IPC entre dos periodos de tiempo representa la inflación observada en dicho lapso. El cálculo del IPC para Colombia se hace mensualmente en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Información tomada del Banco de la República. Para construir el índice de precios al consumidor se requiere disponer primero de una amplia gama de información que permita hacer las definiciones pertinentes para el ejercicio, entre las cuales se encuentran una encuesta de ingresos y gastos familiares, de la cual se obtiene la canasta para el seguimiento de precios del índice o canasta familiar, y un sistema de ponderaciones para promediar las variaciones individuales de los precios de cada artículo constitutivo de esta canasta. De igual manera, se necesita determinar los hábitos del lugar de compra que tienen los hogares del país para poder seleccionar los establecimientos donde se levantarán los precios de los bienes y servicios de la canasta para un seguimiento de precios, es decir, qué hábitos tenemos nosotros como colombianos en donde comprar nuestros artículos de la canasta familiar, ya sea minimercados, supermercados, mercados, tiendas de abarrotes, etcétera. Ahora veremos qué es el salario mínimo, cómo se calcula y qué tienen en cuenta para calcularlo. En Colombia, al final de cada año, los representantes del gobierno, de los empresarios y de los trabajadores se sientan a discutir el incremento del salario mínimo. La idea de la discusión es que las tres partes lleguen a un acuerdo teniendo en cuenta los impactos sociales, políticos y económicos que pueden generar cualquier tipo de decisiones. El objetivo de fijar un incremento en el salario mínimo es el de contrarrestar el poder de las empresas sobre el salario y garantizar las necesidades básicas de los empleados y de sus familias, como lo son la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, el vestido y la recreación. La comisión tiene hasta el 15 de diciembre para tomar una decisión. En caso de no haber llegado a un consenso, las partes que no estén de acuerdo tienen 48 horas para argumentar su posición,
para luego volverse a reunir y buscar el consenso antes del 30 de diciembre. Si las partes no vuelven a llegar a ningún acuerdo, el gobierno ajusta el salario por decreto teniendo en cuenta los 5 factores, primando el dato de inflación publicado por el DANE. Los 5 datos son los siguientes. Según la ley 278 de 1996, la Comisión debe fijar el salario mínimo legal teniendo en cuenta básicamente lo siguiente: el índice de precios al consumidor IPC, la meta de inflación fijada por el Banco de la República para el año siguiente, el incremento del Producto Interno Bruto, PIB, la contribución de los salarios al ingreso nacional, la productividad de la economía. Teniendo como base los datos proporcionados por el Banco de la República del incremento del IPC mes a mes, año por año, tomamos las medidas de resumen de los años 2013, 2014 y 2015, lo cual podemos decir que con la anterior información podemos decir que en el año que más se ha incrementado el valor del IPC es el año 2015, en promedio subiendo de 116,75 a 122,58, mucho más que el del 2013 al 2014, que fue de 113,46 a 116,75. Analizando todas las medidas de resumen, podemos decir que son directamente proporcionales al incremento del IPC anual. Los valores son muy iguales, pero en las medidas podemos ver que la variación entre 2014 a 2015 fue casi el doble de la variación del año anterior. Como los coeficientes de variación son muy homogéneos, implica que no hay diferencias significativas entre todos los años. Realizando las comparaciones entre las medidas de resumen tanto del IPC como de su variación mensual de los últimos 3 años, se analiza que los resultados son directamente proporcionales. Variación porcentual mes a mes, IPC año 2013 al 2015. Realizando las comparaciones entre las medidas tanto del IPC como de su variación mensual de los últimos 3 años, se analiza que los resultados son directamente proporcionales a la variable, observando que en el 2013 el coeficiente de variación fue muy alto y en el 2015 fue muy bajo. Con la media podemos observar que año a año el IPC va aumentando. Los valores son muy iguales, pero en las medidas podemos ver que la variación entre 2014 a 2015 fue casi el doble de la variación del año anterior. Como los coeficientes de variación son muy homogéneos, implica que no hay diferencia significativa entre todos los años. Análisis de regresión del IPC año 2013. Como se aprecia en el gráfico de análisis de regresión, en el 2013 la variación fue del 96% del IPC con respecto a cada uno de los meses del año. Esta fue incrementando casi en línea recta hasta el mes de septiembre, donde tuvo una variación, siendo un incremento en el año de 7,23 puntos durante el año. Análisis de regresión IPC 2014. En el año 2014 el IPC tuvo una variación del 92%, incrementando mes a mes, presentando una mayor variación entre mayo y junio, siendo un poco atípico con los otros datos. La variación durante el año fue de 3,62 puntos, representando casi la mitad de lo que varió en 2014. Análisis de regresión IPC 2015. En el año 2015 podemos observar que el incremento del IPC fue muy homogéneo hasta los meses de junio, julio y agosto, donde tendió a la baja y luego volvió a estabilizarse, siendo la variación en todo el año de 7,23 puntos como en el 2013. Proyección del salario mínimo en los próximos 15 años. Como podemos observar en el gráfico, la proyección del aumento del salario mínimo va a ser muy homogéneo. En el año 2016 el mínimo va a estar en 667.830 pesos. Para el año 2030 estaría en 1.027.238, siendo un incremento muy homogéneo año a año. Para la proyección del IPC en el año 2016
tuvimos en cuenta el comportamiento del IPC mensual en los últimos 15 años. Mirando mes a mes, analizando desde enero a diciembre, vemos que el IPC va a tener un incremento homogéneo, casi que en línea recta, empezando desde enero hasta diciembre. Haciendo un análisis de la evolución del IPC y el salario mínimo en los últimos 15 años, de este gráfico podemos concluir que la variación del IPC es la más alta en los últimos años, solo superada por el valor registrado en el año 2000, que fue de 8.75, seguido por el 2008, que fue de 7.67. En el 2015 esta tasa es superior en 3.11 puntos porcentuales a la registrada en diciembre de 2014, que fue de 3.66%. En cuanto al salario mínimo, podemos observar que todos los años está por encima de la variación del IPC hasta el año 2007, ya que en el 2008 el salario estuvo por debajo del IPC 1,27 puntos y en el 2009 tuvo un incremento muy alto por encima del IPC de 570 puntos. Luego hasta el 2014 ha estado por encima del IPC, ya que en el 2015 estuvo de nuevo por debajo de la variación del IPC en 2,17 puntos. Para comprobar si los datos de variación porcentual mes a mes del IPC durante los últimos 10 años se ajustan a la distribución normal, utilizamos la prueba de Anderson-Darling, que es utilizada para probar si un conjunto de datos muestrales provienen de una población con una distribución de probabilidad continua específica, por lo general la distribución normal. La prueba de Anderson-Darling se basa en la comparación de la distribución de probabilidades acumuladas empírica con la distribución de probabilidades acumuladas teórica. Haremos el ejercicio en Excel de la siguiente forma. Lo primero que hacemos es la creación de la columna 1, donde colocaremos la cantidad de datos que vamos a utilizar, en este caso 120 datos. En la columna 2 aplicaremos la fórmula del valor de la columna 1 por 2 menos 1. Vamos a crear la columna 3 y la columna 4 con los datos muestrales y ordenaremos en la columna 3 los datos de menor a mayor y en la columna 4 de mayor a menor. En la columna 6 determinaremos la z de la columna 3 y 4. Z es igual al dato muestral menos la media muestral sobre la desviación estándar. Los valores de 7 y 8 son obtenidos a través de la distribución normal acumulada por la fórmula distribución normal del valor de la columna 6 y 7. Las columnas 9 y 10 se determinan con logaritmo neperiano. En la columna 9 se determina directo el valor de la columna 7 y para la columna 10 se determina el logaritmo de la columna 8 menos 1. A continuación aplicaremos la fórmula para la columna 11, que sería la columna 2 por la sumatoria de la 9 más la 10. A continuación sumamos los valores de la columna SI, que es la columna 11, que sería igual a menos 121.268. Aplicando el estadístico de Anderson-Darling, que sería la muestra menos el valor de S, que sería igual a menos 120 menos 121.268, nos daría 1.268. Por lo tanto, el valor estadístico 1.268 es mayor al valor crítico 0.752. Por lo tanto, la hipótesis es nula. Los datos observados no tienen una naturaleza de distribución normal. La causa de que el IPC en Colombia no presente un comportamiento que se aproxime a la distribución normal se puede atribuir a dos factores. Primero, la volatilidad extrema que presentan algunas de las variaciones mensuales históricas del IPC en corto plazo y a las variaciones súbitas en algunos de los componentes con los que se calcula el índice. Como las cantidades no son aproximadamente normales, no se hallará la probabilidad que en el próximo mes se supere el 1%. Para el siguiente punto se hizo una simulación de una encuesta con 3 preguntas. La primera,
¿Sabe usted qué es el IPC? De las 271 muestras, 131 dijeron que sí, 136 muestras dijeron que no. Se calculó el conteo, la proporción muestral, el nivel de confianza, el valor de Z, los estándares y los límites. De los datos podemos decir que con un nivel de confianza de un 90% y el intervalo que está entre 0,45 y 0,55, tanto para los que no saben como para los que saben, que es el IPC en Colombia. La segunda pregunta es, de la canasta familiar para usted, ¿cuál considera que es el índice de mayor importancia? ¿La alimentación o la vivienda? 149 muestras dijeron que la alimentación, 122 muestras dijeron que la vivienda, por un total de 271 muestras. Se puede afirmar que en un nivel de confianza de un 90%, un intervalo para alimentación de 0,5 y 0,6 y para la vivienda con un intervalo de 0,4 y 0,5. Esto quiere decir que la canasta familiar, la alimentación es de mayor importancia para los colombianos que la vivienda. La tercera pregunta es en cuanto al salario mínimo y cuánto guarda la gente de este valor, entre 0 y 30.000 pesos, 30.000 y 60.000 pesos, 60.000 y 90.000 pesos, 90.000 y 120.000 pesos o 120.000 y 150.000 pesos. Tuvimos una frecuencia de 0 a 30.000 de 84, una frecuencia de 30.000 a 60.000 de 45, una frecuencia de 60.000 a 90.000 de 49, de 90.000 a 120.000 de 51 y 120.000 a 150.000 de 42 para un total de 271. Con un nivel de confianza del 90% se podría afirmar que los colombianos estiman entre 60.000 y 90.000 pesos al mes para sus gastos a futuro. Gracias por la atención prestada. Este trabajo lo elaboró Janet Patricia Mesa, William Montaña y Felipe Arango Sorno. Muchas gracias.